Buenos días, estimados estudiantes. Bueno, como bien sabemos, nos toca realizar las clases a partir de la distancia. Como bien sabemos, estamos en cuarentena no obligatoria, pero opcional en realidad, ¿no? Desde la semana pasada y estaremos hasta el 31 de marzo, entonces todas las clases que nos toque hacer y todos los trabajos que tenga que recibirán a partir de la plataforma de Schoology. Por favor, quisiera que si todavía tienen problemas o algo, me avisen, por favor. Entonces vamos a comenzar con lo que tocaría la clase de hoy, que es la argumentación dialéctica. Esta es la última parte para terminar la unidad 1, que es la del párrafo, y el día miércoles voy a subir la siguiente clase, que ya es sobre el ensayo académico. Entonces, antes de comenzar, quiero comentarles, yo tengo dos paralelos de escritura académica y como estamos al mismo nivel, lo que sí quería decirles es, bueno, cuando pida tareas, que cada grupo se acate a su propio horario, ¿no? Igual yo voy a ir avisando qué días un grupo me tiene que entregar una tarea y qué días el otro. Entonces, desde ahora, por favor, vayan anotándose que el grupo de escritura académica que tiene clases lunes y miércoles, ellos los voy a llamar siempre el grupo 1, y aquellos que son los que generalmente pasan clases los días martes y jueves, yo los voy a llamar siempre el grupo 2, ¿ya? Entonces, bueno, estas cosas voy repitiendo a lo largo de la clase, pero ténganlo en claro que el grupo que pasa clases lunes y miércoles es grupo 1 y aquellos que pasan clases martes y jueves es el grupo 2. Bueno, ahora continúo, ¿no? Esta es la última parte para entender un poco mejor lo que es la argumentación. Ya antes en clases habíamos visto lo que era el párrafo descriptivo y el explicativo, y habíamos visto también el argumentativo, cómo argumentar según los distintos tipos de argumentos. Ya habíamos visto, ¿no?, la argumentación por cita de autoridad, por la argumentación causal, lógica deductiva e inductiva, ¿no? Entonces, ahora quiero ver esto que es la argumentación dialéctica. Entonces, la primera diapositiva nos pregunta qué es la argumentación dialéctica, ¿no? Y entonces se lee, es un tipo de argumentación compleja, es decir, que posee varios argumentos. Justamente hay distintos tipos de argumentación compleja. La primera, un poco ya han experimentado con ella cuando han hecho el párrafo argumentativo, que es un argumento tras otro para responder a una tesis. No olviden que una tesis es aquella idea que uno defiende, ¿no? Qué sé yo, puede ser una idea, una tesis. Breaking Bad es la mejor serie que se ha filmado en el siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la posición que yo tengo sobre un determinado tema. Eso, por favor, no se olviden, ¿no? Otros van a sostener otro tipo de tesis, qué sé yo, de que es Game of Thrones, la mejor serie que se ha realizado en el siglo XXI, qué sé yo. Son distintas tesis sobre un tema particular que son las series de televisión. Entonces, justamente por eso es interesante, es un tipo de argumentación compleja, tiene varios argumentos para sostener y comprobar una tesis, ¿ya? Eso es importante. Ahora, justamente, ¿qué es lo que diferencia este tipo de argumentación al resto de las argumentaciones o de los tipos de argumentación compleja? Es que la argumentación dialéctica está destinada sobre todo a las preguntas o problemáticas que requieren una respuesta de sí o no. ¿Usted está de acuerdo con que la pizza tenga piña?
usted está de acuerdo con que tal candidato o candidata se tenga que postular a elecciones. Usted está de acuerdo con que, o en todo caso otras preguntas que no tenga la premisa, usted está de acuerdo, sino, por ejemplo, ¿es el fútbol el equipo, perdón, es el fútbol el deporte latinoamericano? Por ejemplo. ¿Es la morenada la danza representativa de Bolivia? Esos son justamente ejemplos para el tema de preguntas que la argumentación dialéctica tiene que responder. Entonces son preguntas o problemas cuya respuesta es de sí o de no, ¿no? Entonces, y justamente esto, vamos a ver, el título o el nombre de argumentación dialéctica tiene que ver con esta palabra, dialéctica, que justamente es una manera de filosofar. En realidad la dialéctica, que la voy a hacer simple, es la manera de buscar la verdad viendo los distintos tipos, las distintas visiones sobre un tema en particular. Entonces, justamente, y eso es interesante también, porque creo que también es la manera de nosotros ir buscando la verdad, sobre todo en una época nuestra en las que todos nos creemos dueños de la verdad, ¿no? Y claramente esto lo que está, la crisis sanitaria que estamos viviendo, o la crisis política que vivimos hace unos meses, nos ha mostrado que justamente todos creen tener la verdad, pero sin explorar la verdad del otro, ¿no? Entonces, eso es la dialéctica, buscar una verdad, pero viendo todas las posiciones, viendo también justamente las posiciones contrarias a las que uno tiene, a las que uno sostiene. Entonces, justamente la dialéctica es lo que después nos viene a decir, o nos viene a dar la palabra de diálogo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más, no? Este es un tipo de argumentación compleja porque no solo presenta la o las tesis que defiende el autor, sino también incluye las contratesis o contraargumentos de quienes no concuerdan con nosotros, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, no es únicamente defender mi tesis a partir de lo que yo creo o de mis propios argumentos, sino también cómo utilizo los contraargumentos que otras personas me podrían dar para yo también poder sostener mi propia tesis. Es analizar también los argumentos contrarios o los argumentos de otras posiciones, y sobre todo la posición contraria a la mía. O sea, no es, qué sé yo, seguir sosteniendo mi tesis con argumentos que son similares al mío o que son iguales al mío, sino también analizar la postura contraria. Bien, entonces, bueno, esto lo vamos a ir desarrollando un poco más a lo largo de de esta presentación. Entonces, ten en cuenta esto, y la argumentación dialéctica posee tres elementos principales. La primera es justamente antes de empezar a enumerar, la argumentación dialéctica tiene tres elementos principales o se estructura en estas tres partes. Primero, la tesis, la antítesis y la síntesis. Vamos a ver cuál es justamente cómo se definen estas tres partes. Entonces, ¿qué significa la tesis? De nuevo, como la definición que yo les he dado, es la posición que yo defiendo. Esa es la tesis, la postura que yo tengo ante cierto tema. Mientras que la antítesis, como su nombre lo dice, la antítesis, como su nombre lo dice, es aquello que es contrario a mi posición. Y finalmente la síntesis, vamos a ver que es volver a mi posición original. Es decir, recapitular, en principio, recapitular mi tesis, mi posición, y justamente aumentarle como que el argumento o la idea o el argumento más fuerte. ¿Ya? Es
recapitular mi tesis, recapitular brevemente mi tesis, cuál era mi posición y aumentar un último argumento de mi propia postura, ¿no? Entonces, si lo hacemos simple, es lo que yo creo, mi postura, qué es lo que defiendo. 2, la posición contraria a la que yo creo. Y 3, volver a mi posición original. Entonces, si vemos de nuevo lo que les decía del tema de la dialéctica, que es buscar la verdad viendo las distintas visiones o viendo posiciones contrarias para realizar un diálogo, se resume en esto, ¿no? Lo que yo creo, lo que la persona contraria o la persona que tiene la visión contraria cree, y de nuevo vuelvo a lo que yo creo. Es como hacer un debate entre yo y un ser imaginario que piensa distinto a mí. Entonces, es ver las distintas visiones en relación a un solo tema. Ahora vemos un ejemplo. Acuérdense que este tipo de argumentación es sobre todo para las preguntas cuya respuesta es sí o no. Se puede también ver en otras, pero es sobre todo para esta estructura, para aquellas preguntas o problemáticas cuya respuesta es sí o no. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esta es una pregunta cuya respuesta es sí o no. Entonces dice, ¿cree usted que las redes sociales son convenientes para las personas? Entonces, mi respuesta puede ser sí o no. Vamos a suponer que mi posición es que sí, que creo que efectivamente las redes sociales sí son convenientes para las personas. Entonces, vamos a ir con mi tesis. Esa es mi tesis, la que yo voy a sostener. Las redes sociales sí son convenientes para las personas. Entonces, mi tesis es que sí. Las redes sociales nos ayudan, y aquí mis argumentos. Las redes sociales nos ayudan a retomar contacto con seres queridos y personas que creíamos que no volveríamos a ver. 2, mi segundo argumento. Las redes sociales nos ayudan a tener un registro de nuestras propias vidas. Esa es mi tesis. Aquí estoy posicionándome de que las redes sociales sí son convenientes para las personas. Pero luego, en otro párrafo, voy a ir con la antítesis, justamente de que no, las redes sociales no son convenientes para las personas porque son una invasión a nuestra propiedad privada, porque son una herramienta para la estafa y crímenes peores como el abuso sexual, la pedofilia y la trata de personas, ¿no? Aquí estoy viendo la posición contraria. No obstante, vuelvo a la síntesis, es decir, que recapitulo y doy justamente como que el golpe final, por así decirlo, ¿no? Aquello que en todo caso va a tratar de anular esta antítesis o un argumento que sea mejor a la antítesis. Entonces, sí, recapitulo, las redes sociales nos ayudan a estar más informados sobre la gente y sobre el mundo, y las redes sociales ayudan al comercio mundial, por lo tanto a la economía y sobre todo la economía de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si ven, es una estructura chistosa porque es como decir sí, pero no, pero en realidad sí, ¿no? Esa es la estructura, en todo caso, de la argumentación dialéctica. Y yo les digo desde ahora, esta es realmente la clave del éxito para cualquier pregunta, no solamente en escritura académica, sino cualquier pregunta cuya respuesta es sí o no. Entonces, como ven, ¿no? Mi posición, si las redes sociales son convenientes para las personas. La posición contraria, no son convenientes para las personas, y vuelvo a mi posición original, justamente con el argumento más fuerte. Acuérdense este dicho que es lo mejor siempre para el final. Eso es lo que tienen que pensar, ¿no? Lo mejor siempre para el final, porque es justamente el argumento más fuerte y aquel que va a rebatir justamente la antítesis.
Entonces, justamente, esta es una manera de pensar, una manera de argumentar, en primer lugar, para que uno no se cierre en una sola verdad, ¿no? O en una sola visión sobre el mundo, sino también contemplar lo que son contrarias o las visiones que son contrarias a la nuestra. Por eso es dialéctica, ¿no? Veo las posiciones contrarias, pero finalmente me convence una, ¿no? Y al final, digamos, uno no se vuelve fanático, digamos, ¿no? De que solo veo mi posición y eso es todo lo que uno tiene que ver en el mundo, sino que justamente ver las posiciones contrarias. Y es hacer un diálogo imaginario con la gente que no está de acuerdo contigo. Entonces, vean, ¿no? Esta, para hacerlo fácil, bueno, es tesis, antítesis y síntesis, pero justamente para hacerlo fácil es sí, pero no, pero sí. Y también puede estar la visión contraria, ¿no? O sea, no necesariamente uno tiene que siempre estar de acuerdo con una pregunta. También puede hacerlo si es que mi posición fuera la contraria. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. ¿Cree usted que las redes sociales son convenientes para las personas? Pero con una respuesta contraria. Vamos a decir ya, mi posición es que las redes sociales no son convenientes para las personas. Entonces comienzo con la tesis. No. Las redes sociales son una cuna porque las redes sociales son una cuna para la desinformación, porque las redes sociales son una herramienta para el acoso y el bullying. Entonces aquí una posición original y la antítesis, ¿no? Es decir, lo contrario. En este caso sí. Las redes sociales son una fuente de información en tiempo real, pero es necesario siempre visitar portales de noticias oficiales. Las redes sociales son una herramienta para mantener las relaciones personales sin importar la distancia. Y vuelvo a la síntesis, vuelvo a mi posición original. No porque las redes sociales son un instrumento para fomentar la estafa entre usuarios, porque muchos malvivientes utilizan las redes sociales para cometer crímenes graves o grandes como la trata de personas o la pedofilia. Entonces es la misma estructura, solo que con una respuesta diferente. Vean acá que también he utilizado el argumento más fuerte para justamente cerrar la argumentación. Entonces, esto depende mucho cómo lo estructuran, justamente dependiendo cuál es su visión y cuál es su tesis, ¿no? Si les preguntan, ¿usted está de acuerdo con que, qué sé yo, candidato X se presente a las elecciones? Uno puede creer que sí o que no, ¿no? Uno ya tiene una posición marcada o tiene una posición o quiere defender una posición en relación a su propio punto de vista, ¿no? Entonces ahí ustedes ven si cómo quieren responder. Ok, yo sí estoy de acuerdo con que el candidato X se presente a las elecciones. Entonces lo estructuro de esta manera. Sí, porque tuvo un papel importante en los últimos años, qué sé yo. No porque no tiene experiencia política. Y finalmente sí, porque su plan es bueno, qué sé yo. O ustedes pueden estructurar de otra manera. Usted está de acuerdo con que tal candidato X se presente a las elecciones. No, porque no va a tener un buen gobierno por tal o tal razón, ¿no? Pero sí porque ha demostrado liderazgo. Pero finalmente no, porque hay demasiados candidatos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ante cualquier pregunta, ustedes ven si lo estructuran de esta manera o de esta manera, ¿no? Empezando por el sí o empezando por el no. Entonces, justamente, ese va a ser su trabajo para la próxima semana. Ese va a ser el trabajo para la próxima semana. Primero, ver los 3 videos de YouTube sobre canciones sobre el coronavirus. Se van a dar cuenta, voy a salir un ratito del PowerPoint, pero se van a dar cuenta, acá, tenemos acá el portal en Schoology,
de escritura académica, perdón, y tienen acá 3 enlaces. Si ustedes ven, aquí voy a poner siempre enlaces a otros documentos o videos, etcétera, ¿no? Aquí es para poner puros links. Entonces pueden ver que acá yo aprieto y acá directamente yo. Entonces, la primera consigna es de que vean estas tres canciones, en realidad 3 canciones, y sobre todo también cómo están manejados. Vamos a ver que este primero es la cumbia del coronavirus, que tal vez muchos han visto ya, pero es una campaña que utiliza esa cumbia y hacen, no sé si es un flash mob realmente, pero hacen un spot del hospital de Ambato en Ecuador, que es un país que hace 3 semanas ya empezó con todo este tema del coronavirus. La segunda es una canción que se inventó un artista callejero llamado Ángel Alvarado, también en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Y la tercera, que tal vez también la conocen, es una campaña sobre el coronavirus en Vietnam, ¿no? Ya que es el tema de moda, lo utilizaremos, aprovecharemos un poco, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes vean los tres videos sobre estas canciones y respondan a la pregunta: ¿está usted de acuerdo con la creación de estas canciones o campañas sobre el coronavirus? De por sí, sobre todo este primero, que es el que les muestro, el de Hospital de Ambato, ha causado bastante controversia en el país de Ecuador. Bueno, ustedes juzgarán, pero ha causado controversia de por qué el hospital está utilizando, por ejemplo, este tipo de canciones, ¿no? Pero la idea es esa, responder: ¿usted está de acuerdo con la creación de estas canciones o campañas sobre el coronavirus? Y la idea es que tienen que responder a esta pregunta empleando la argumentación dialéctica. Y tienen que hacerlo en 3 breves párrafos, ¿ya? 3 breves párrafos. Yo creo que el total les va a tomar, qué sé yo, igual unas 300, no, unas 400 palabras. No mucho más que eso. Si quieren hacer más, ningún problema, pero no hagan menos, eso sí. Y no olvidar que para responder a esta pregunta deben presentar entonces una tesis, una antítesis y una síntesis. Sí, estoy de acuerdo por tal... Pero hagan una frasecita perdón, antes de empezar con esto, hagan una frasecita introductoria. A lo largo de esta pandemia mundial, se han creado varias campañas. Sí, estamos de acuerdo con tal, o sí estoy de acuerdo con tal campaña por tal cosa, pero también ocurre de que no se puede estar de acuerdo por tales razones, pero finalmente sí estamos de acuerdo por tal cosa. O el caso contrario: no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces, esa es la idea de presentar una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces, las fechas de entrega para el grupo 1, no olviden que el grupo 1 son los que generalmente pasan clases lunes y miércoles. La entrega es el día lunes 23 de marzo, es decir, de acá a una semana. Y para el grupo 2, la entrega, es decir, aquellos que pasan clases martes y jueves, la entrega es el martes 24 de marzo. ¿Ya? Acuérdense que esta es una clase más que clases teóricas, es más que todo la cuestión de la práctica, ¿no? O sea, la escritura académica es una práctica constante, entonces más que todo yo les voy a mandar trabajitos más que darles clases virtuales, ¿ya? Entonces espero que esté todo claro, eso, y quiero que tengan en cuenta una cosita más, que son los conectores para una buena producción textual. Esto viene del manual de APA. Y quiero que vean justamente estos, no me voy a poner a leerlos, no creo que sea muy necesario, pero que tengan en cuenta tomar estos conectores. Yo he visto que una constante como conectores que ustedes, y esto hablo en general, suelen utilizar es siempre el cual o la cual, ¿no? Entonces, y veo que utilizan demasiado ese conector, que en general muchas veces no está bien empleado
y es el único que utilizan, ¿no? Entonces, en muchos casos, no voy a hablar por el 100%, pero en muchísimos casos. Entonces, tengan en cuenta estos tipos de conectores y ahora que me van a entregar todo en digital, al menos en estas semanas, tengan en cuenta de que se pueden ir aumentando estos conectores en vez de uno solo, ¿no? Entonces, los tipos de conectores de adición, es decir, que incluyo o sumo información. Los conectores causativos, aquello que justamente muestra una causa y una consecuencia. Qué sé yo, por lo tanto, tenemos un ejemplo de un argumento de causa y consecuencia. La contaminación, hay mucha contaminación en el mundo, a causa de esto los polos se derriten, por lo tanto moriremos todos. Es un ejemplo, ¿no? Corrección, conectores de corrección, por favor ténganlos en cuenta, es decir, para o corregir o para justamente decir una información pero en otras palabras. El cierre discursivo, en conclusión, esto siempre para la parte final de un párrafo o la parte final, en este caso de este párrafo, de este trabajo que tienen que entregar, para la parte de la síntesis. Para comenzar, conectores para comenzar, siempre al principio de un párrafo, vamos a ver que al principio también de un ensayo, y en este caso cuando estemos presentando la tesis. Conectores de tiempo, ¿no? Que nos muestra el principio o simultáneamente o después. La analogía, es decir, como ya hemos visto, una manera de comparar. Y otros tipos de ejemplos, ¿no? De conectores. Digresión, es decir, justamente cuando la digresión es cuando nos desviamos un poco del tema, que a veces es necesaria hacer este tipo de digresión o desviarnos del tema principal, justamente es necesario para ilustrar ese tema o seguir ilustrando, sosteniendo una tesis. Conectores de ejemplificación, conectores de énfasis, es decir, de subrayar algo, conectores de enumerativos para ordenar, conectores de explicación o matización, es decir, voy a explicar. Vamos a morir todos, es decir, que por el calentamiento global va a causar justamente muchas enfermedades o qué sé yo. Intensificación, es decir, intensificar o igual subrayar algo de oposición, y esto tal vez es los conectores que les puede servir para la antítesis, ¿no? De restricción, es decir, de que, qué sé yo, el fútbol es el fútbol es el deporte sudamericano hasta cierto punto, qué sé yo. O hay que preocuparse por el coronavirus, pero hasta cierto punto, porque tal cosa, ¿no? Resumen, tematización, es decir, un conector que nos lleva o nos presenta a un tema en particular, un tema secundario en general, y la transición. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta estos conectores porque, como les he dicho, en muchas ocasiones pueden recurrir a uno solo y a veces, muchas veces, muchas veces el conector al que recurre mucho es el cual o en la cual o la cual, ¿no? Entonces, hay muchas más, ¿no? Y sobre todo ver cómo tienen que ir empleados, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo, ver primero los 3 videos de YouTube y después responder a esta pregunta en 3 breves párrafos, un total yo creo de unas 400 palabras.
400, si son más, mejor, si son menos, ahí sí lloro. Tiene que seguir la argumentación dialéctica y esta es la fecha. Ahora, yo, por si acaso sí necesitan una, si tienen dudas o preguntas sobre esta presentación, aquí está, sigue habilitado el foro de dudas y preguntas. Yo respondo a la brevedad posible y también voy a abrir un nuevo foro que va a ser únicamente para este trabajo de argumentación dialéctica. Hago esto porque ustedes me van a, como les he dicho, esta es una clase que es más que todo de trabajos, ¿no? Entonces, más que todo trabajos, entonces el hecho de que me manden a mi mail o a WhatsApp es muy confuso para mí porque son muchos. Entonces voy a abrir un nuevo foro en este instante. Bien, y aquí por si acaso también está el PowerPoint sobre argumentación dialéctica, por si lo quieren leer con calma. Y en este instante, ahora que termino este video, termino de grabar este video, voy a subir, no lo voy a poner directamente acá el video porque a veces tarda demasiado, entonces lo voy a subir a mi canal de YouTube y voy a poner el enlace del video acá, ¿ya? Cualquier pregunta, entonces no duden en preguntarme, en consultarme. No tengo ningún problema y espero que les haya servido esto, ¿no? El día jueves voy a subir otra clase virtual, entonces estén atentos, igual yo les aviso por WhatsApp. Por si acaso este PowerPoint de argumentación dialéctica también lo voy a poner en el Drive. Bueno, ha sido un gusto, aunque sea aquí a la distancia. No olviden, cualquier pregunta estoy acá. No olviden, por favor, en primer lugar, subir sus mapas conceptuales y el párrafo argumentativo. El grupo 1 tiene hasta hoy lunes, entonces espero ya recibir sus trabajos, ¿no? Ahí están entonces y voy a armar un foro más para el trabajo de argumentación dialéctica. Entonces nos vemos el día, yo el día miércoles también voy a subir otra vez, voy a subir, perdón, la nueva clase virtual. Saludos entonces y lávense las manos con agua y con jabón todo el tiempo y en lo posible quédense en casa. Saludos.